Saludo una vez más, amada iglesia con la paz del Señor. ¿Están contentos? ¿No están contentos? ¿Cuántos están contentos por estar en la casa de Dios? Tenemos que estar felices, tenemos que estar contentos, porque Él nos entregó un día más. Quiero leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Colosenses. Colosenses capítulo 3. Versículo 13. Cuando tengan, me digan amén. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Quiero leer con toda la iglesia. Capítulo 3, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, así alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Dios nos regaló herramientas que nos permiten hacer las cosas de una mejor forma. El perdonar, arreglar y mejorar lo que hoy estamos viviendo para poder sacar lo mejor de nuestras vidas. Dios te da la herramienta necesaria para que vos puedas vivir bien, para que vos puedas estar bien, ya sea en la salud, ya sea en lo financiero. Dios quiere que vos estés bien. Por eso Él te da el libre albedrío, Él te da las herramientas necesarias para que vos puedas seguir adelante. Muchas veces somos humanos, somos personas carnales. Pablo decía que somos personas carnales, que estamos inclinados hacia el pecado. A nuestra carne le gusta el pecado y somos pecadores. Estamos conscientes de que somos pecadores, ¿verdad? Todos somos pecadores. Y muchas veces hay personas que nos ofenden. Queriendo o no queriendo, muchas veces hay personas, personas que nos ofenden, o de repente hizo un comentario y hirió nuestros corazones. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que perdonarle. Y muchas veces pedimos perdón a Dios con ironía. Pedimos perdón a Dios con ironía. Somos irónicos a la hora de pedir perdón a Dios, teniendo rencor a los demás o a alguien específico. Muchas veces cuando nosotros oramos la enseñanza de Dios, la enseñanza de la oración, cuando Jesús enseña a orar el Padre Nuestro, Él dice así en una parte: Padre, perdona mis pecados, así como yo perdono a los que me ofenden. De la misma manera que vos perdonás, Dios te va a perdonar a vos. Si pides perdón irónicamente, sin que tú hayas perdonado a tu prójimo, Dios no te va a perdonar. Porque de la misma forma en que vos perdonás, Él también te va a perdonar. Porque con la misma vara que vos medís, también vas a ser medido, dice la palabra de Dios. Y entonces muchas veces nosotros nos arrodillamos, oramos por horas y le pedimos perdón a Dios, pero Él no te va a perdonar si vos no le perdonás a esa persona que te ofendió. Porque está en su palabra: perdona mis pecados, así como yo perdono a los que me ofenden. Y de la misma forma, Él te va a perdonar. Solo quien tiene amor en su corazón va a entender la gracia de Dios. Mucha gente no entiende la gracia de Dios, no comprende el por qué Jesús tuvo que venir a morir en la cruz. No entiende el por qué nosotros debemos aceptar a Dios y cambiar nuestra vida. Hoy quiero hablarle de Pedro. ¿Cuántos conocen a Pedro, el Pedro de la Biblia? Muchos le conocen a Pedro porque quitó su espada y le cortó la oreja a Malcolm. Otros le conocen a Pedro porque negó a Jesús. Otros conocen a Pedro porque él sanó con su sombra a un paralítico. Pero yo te quiero hablar sobre Pedro cuando él se hundió. ¿Conocen ese versículo? Está en Mateos
capítulo 14, versículo 29 al 33, y voy a leer. Dice: Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó: Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice la palabra de Dios que él estaba con otros discípulos en la barca. Jesús estaba dando un sermón, Jesús estaba predicando en la orilla, y entonces él se fue a alimentarse, no del alimento que es carnal, sino que él se fue a alimentarse de Dios, de su Padre. Entonces ellos fueron al mar y vino una tormenta que sacudía la barca, y sacudía y le azotaba, y estaban a punto de hundirse todos, cuando de repente a lo lejos alguien vio que alguien venía caminando sobre las aguas. Mira, quiero que te imagines eso. Vos estando de repente, al pastor que le gusta pescar, estando en el medio del agua, ves que alguien se aproxima a vos caminando sobre el agua. Pensaron que era un fantasma, pero alguien dijo: no, es el maestro. Entonces cuando Pedro le vio y le dice: si eres tú, manda que yo vaya. Jesús le dice: ven. Entonces Jesús empieza a camina por el agua. La Biblia dice que él empezó a caminar por el agua, y que de repente se dio cuenta en dónde estaba, vio el viento, vio las olas, y empezó a hundirse. Él empezó a hundirse. Muchas veces cuando un hermano cae, cuando un hermano empieza a hundirse, nosotros le condenamos, nosotros le apuntamos y le decimos: ¡ja, ja! Ese no era el evangelista, ese no es el pastor de tal iglesia, esa no es la hermana que suele cantar, esa no es la hermana que suele leer la palabra en su iglesia. ¡Ja! Mira dónde está ahora, en la barca. Nadie más se animó a salir de la barca para caminar con Pedro, solamente Pedro se atrevió. Todos cuentan cuando Pedro se hundió, pero ¿cuántos pasos dio antes de hundirse? ¿Cuántos pasos él caminó a la dirección de Jesús antes de que él se hunda? Y ese hermano que cayó, ¿cuánto caminó en su ministerio antes de caer? ¿Cuántas almas ganó para Cristo antes de caer? Y dice la palabra de Dios que Jesús se acercó y le extendió su mano y le levantó. Dios le puede levantar a ese hermano que cayó, le puede volver a levantar desde ese mismo momento, desde donde él se cayó, desde ahí él puede volver a levantar, porque para Dios nada es imposible. Muchos solo quieren condenar, pero Dios siempre extiende su mano de misericordia. Muchos no tienen misericordia. Si quieres misericordia, Dios siempre va a extender su mano a ti. Recordamos, y mira esto, quiero que prestes atención a esto. Recordamos que Pedro se hundió de ida a Jesús. Él yendo junto a Jesús, caminando, él se hundió. Pero a la vuelta vino caminando de la mano del maestro hasta llegar a la barca. Hoy puedes caer, hoy te puedes hundir, pero Jesús está ahí para poder levantarte, para poder restaurarte, para poder levantarte de nuevo con tu ministerio y darte más fuerza. Agárrate fuerte de la mano de Cristo y no habrá lugar donde tú puedas caminar. No habrá lugar donde tú no puedas caminar, no habrá lugar donde tú no puedas entrar si tú te agarras de la mano de Cristo. Porque dice la palabra de Dios que todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece.